Al pueblo. Por eso no tienen futuro. Hace unos días se destapó otro de los candidatos del bloque conservador, uno de Coparmex, Gustavo de Hoyos, sí, que tiene esas características. Ese desprecia al pueblo, a los pobres. Nada más, imagínense su pensamiento monárquico, no republicano, que me fue a acusar con el rey de España. Como decía nuestro paisano Chicoche, ¡uy, qué miedo! Del Partido Acción Nacional, Marco Antonio Cortés Mendoza. Muy buenos días, Estado de México. Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana. Señoras y señores, ¿qué tuvo que pasar en el país? ¿Qué tuvo que ocurrir para que hoy estuviéramos concurriendo fuerzas políticas que hemos competido históricamente? Y en este evento también hay mucha sociedad civil, alguien que ha levantado la mano y que ha dicho que quiere y que está puesto. Querido Gustavo de Hoyos, amigo, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Bienvenidos a Retrovisor Digital, donde ahora estamos conversando con personajes que serán protagonistas del tablero de las elecciones federales hacia 2024. Se trata generalmente de perfiles vinculados a partidos. En tanto, esta tribuna busca ser plural de partidos de todos los signos. Sin embargo, hoy conversaremos con el posible caballo negro de la ciudadanía. Un perfil vinculado a lo que hoy se llama la marea rosa. Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex, ligado a los empresarios, pero también clave junto con Claudio X González para en 2021, casi literalmente podemos decir, obligar a los partidos de oposición a crear un frente común. Va por México, con el objetivo de construir un dique de contención en el Congreso. Ahora Gustavo de Hoyos se ha apartado de la parte de la movilización civil para convertirse en un aspirante a la presidencia de la República. Confía en esta conversación que hemos tenido, en que podrá finalmente, con un perfil ajeno a las partidocracia, sumar a todos los logos que hoy parecen ir cada uno por su rumbo. Esta fue la conversación. Es 23 de mayo de 2023 y estoy con Gustavo de Hoyos, es el preaspirante a la candidatura de la presidencia de la República, es ex líder de Coparmex y es el hombre quizá al que ahora sabemos, porque escuchamos en voz de los protagonistas del tablero político nacional, que fue el artífice, de alguna manera, el gran artífice paciente, templado para construir la oposición en 2021. Entonces estoy muy contenta y muy agradecida de que hoy nos recibas en este Retrovisor Digital. Gracias, Gustavo. Gracias, Ivonne. Qué gusto tener la oportunidad de dialogar y sobre todo, pues todos quienes nos siguen en este gran espacio digital. Gracias a ti. Y estamos justo en una circunstancia muy particular hoy, martes 23 de mayo, porque se acerca la recta final hacia las elecciones de 2023, el 4 de junio.
Coahuila y el Estado de México, y dicen los partidos, sin 2023 no hay 2024. Te vimos el domingo en el encuentro de Toluca con los gobernadores y dirigentes azules, con Alejandra del Moral, te saludaron, te reivindicaron, te festejaron ahí en tu presencia, y también sabemos que estuviste en el Foro de Seguridad, que fue muy relevante hace poco, en el norte del país. Entonces estás muy movido y estás viendo a todos los protagonistas, conoces las tripas de las deficiencias de los partidos de oposición. Y en ese sentido, para arrancar, Gustavo de Hoyos, ¿qué ves de aquí al domingo en esta aduana de 2023? Bueno, empiezo diciendo que estuve muy contento el domingo pasado en este evento de respaldo que organizó la dirigencia local y nacional del PAN para Alejandra del Moral. Más allá de la algarabía propia de este tipo de eventos, fíjate que creo que es una muestra muy clara de cómo las coaliciones sí van más allá de la firma de los papeles. El gran aprendizaje del Estado de México especialmente tiene que ver con la capacidad para los partidos que no llevan a su candidato o candidata al frente, pero que se comprometen al 300%. Y yo celebro en este caso, y lo digo por lo inmediato de tu comentario, pero además por la relevancia que tiene para lo que viene, cómo el PAN está dando una gran lección de ser un gran socio, lo digo en términos coloquiales, de las coaliciones. Es sabido por todos una propuesta en la persona de Enrique Vargas, competitiva. El PAN escuchó a la sociedad civil, a los que recomendamos, que fueron muchos, que era importante que fue una candidatura emanada del PRI. Afortunadamente había de dónde cortar, había muy buenas opciones, muy buenas precandidatas, una gran candidata en la persona de Alejandra del Moral. Pero rescato la importancia del modelo de apoyo de verdad, más allá de las firmas, que siempre se decía que si las coaliciones eran firmas de logos, de membretes, acuerdos nada más de las dirigencias. Y yo creo que el Estado de México nos está dando una gran lección de que sí son de verdad. Y estoy convencido que el 4 de junio hay que esperar la decisión de los votantes, pero creo que vamos a tener una gran sorpresa de cómo el resultado va a ser ratificante, no nada más gratificante, sino ratificante de la conveniencia de que el modelo de coaliciones siga para adelante. Gustavo de Hoyos, a mí me gustaría mucho en esta conversación explotar y explorar pues las dos grandes puertas que tú has abierto y desde las cuales nos puedes dar panorama. Una es que conoces a la oposición porque fuiste artífice de esta alianza en 2021, y la otra es tu calidad de aspirante a participar en un proceso de selección para el candidato de la oposición en 2024. Quiero empezar con lo primero, en el sentido de qué ves tú de los métodos, qué ves tú de la posibilidad de sumar. Recuerdo que cuando fuiste a la pasarela de la Marea Rosa hablabas, incluso le reconociste a Clemente Castañeda, el senador, que había participado o algo así en algo. O sea, se ve que tú te acercaste también a MC en su momento. Es decir, ¿qué ves en la oposición que se puede construir? Y desde esa posibilidad, después de 2023, independientemente del tablero, ¿cómo le hacemos para tener una candidatura legítima de la oposición? Y después vamos contigo. Claro. Empiezo diciendo que yo soy un convencido que los partidos no alineados al oficialismo tienen mucho más en común que cosas que les separan. Justamente ayer vimos una activación de MC que no me gustó nada, que me pareció completamente anticlimática, inexplicable, con la develación de una barda con un mensaje en contra del PRI. Así es. No lo entiendo. Yo tampoco. No entiendo lógica política esa activación. La voy a preguntar en su momento a los dirigentes de Por MC. favor, te lo encargamos. Aquí te paso la tiene que haber exclusiva. Por favor, porque más allá de la tenebra debe haber algo político. Tú que cubres el Congreso lo sabes muy bien. Más allá de que no logramos la coalición en 2021,
Efectivamente, en aquel evento yo referí a Clemente Castañeda porque acompañó todo el proceso de negociación. Él en ese tiempo era el coordinador nacional de MC, tú lo recordarás, claro. Además de senador. Finalmente no participaron, pero sí fue parte determinante, al igual que lo fue Margarita, que finalmente no pudo lograr su partido. Yo lo que creo que en los hechos, fíjate bien lo que voy a precisar, aunque no se logró una coalición electoral, sí se logró una coalición política, una coalición legislativa y una coalición jurídica. Interesante. A ver, me gusta. Una coalición política porque las decisiones fundamentales, como ir o no a la revocación de mandato, apoyar o no los juicios a los expresidentes y votar de manera conjunta en la inmensa mayoría de las designaciones que pasan por las cámaras, los votos de MC han estado juntos con el PAN, con el PRI y con el PRD. Una coalición también de carácter legislativa, y tú lo has cubrido con detalle porque salvo algún caso por ahí, los votos se han dado de manera conjunta en los principales temas. De repente hay por uno que no, pero en los principales temas, sobre todo donde la oposición ha tenido que actuar con un bloque de contención, han estado los votos de MC junto con los de los 3 partidos de Va por México. Y algo que nunca han visto en la historia, han estado sus firmas para promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Si uno echa los números, sobre todo en el caso del Senado, que es donde normalmente se ha activado, aunque ha habido casos en la Cámara de Diputados, se requieren las firmas de las y los senadores o de las y los diputados de MC para que se dé el 33% necesario para activar el procedimiento de impugnación. Y en todos los casos, salvo uno que recuerdo yo, han estado las firmas de MC. ¿Qué tanto concluyo con este análisis? No se logró coalición electoral, pero sí hay coalición política, legislativa y jurídica. ¿Cuál es mi apuesta? Que hacia 2024, después de que tampoco lo logramos en el 23, sí haya una coalición electoral y que eso permita ganar. Ahora, habrá que platicar y explorar qué tipo de coalición. Hay quienes piensan que no tendrá que ser una coalición total. Yo creo que tiene que haber una coalición en la presidencia, en muchas gubernaturas, en otras no, en el Senado, etcétera, pero en lo esencial tiene que haber una coalición. Creo que es la mejor apuesta para todos, va a ser un gran desafío y déjame decirte con absoluta convicción. Platico mucho con las dirigencias, pero platico mucho más con las militancias y con los simpatizantes. Tengo ya ratito recorriendo el territorio del país, ando del tingo al tango, desde Yucatán hasta Tijuana, como decía la canción aquella. ¡Qué maravilla! ¡Qué envidia! Y sí, de repente queriendo dedicarle más tiempo a pasear, pero más de chamba ahorita. No, de chamba, claro. Déjame decirte que no tendrá nada de malo, por cierto, dedicarle más tiempo a la buena comida y a la paseada, pero ahorita ando en otras cosas. Sí. A ver, cuando tú platicas con los cuadros locales, la voz al unísono es: ojalá que nuestros jefes se junten. Por supuesto. Y lo digo categóricamente, especialmente en el caso de MC. Entonces, yo estoy convencido que los militantes y simpatizantes de MC en Jalisco, que tienen proceso el 24, en Nuevo León, que no tiene gobernatura, pero sí otros, están pensando en esa coalición. Entonces, creo que vamos a contar con ella, es mi apuesta, ahora en mi circunstancia como aspirante, ya no como articulador como el pasado, estoy empeñado en eso, a donde voy lo digo, lo platico, lo comento con las dirigencias, no siempre cae bien, pero son momentos de unidad, Ivonne, sin duda. Por eso, y es importante, por lo tanto, un perfil como el tuyo, porque finalmente lo que cada partido tiene son fichas propias, y entonces, ¿cómo voy a darle a otro que un día fue mi competencia la candidatura si yo tengo más o tengo menos? No sé. En ese sentido, tu perfil es muy, muy importante, porque vienes de fuera. Porque no tienes, digamos, como ningún compadrazgo con el segmento X del Partido Azul o del Verde. Dos cosas para después empezar a aterrizar a procedimientos. ¿Qué hay? ¿Cómo construir el puente entre un sentimiento que está cada día más generalizado, que es la oposición somos los ciudadanos y no los partidos? Lo sientes, lo vibras, y las dificultades de los propios partidos de oposición para ponerse de acuerdo. Yo te voy a decir mi impresión hasta hoy de lo que he visto en los últimos días, ya hace un año, digamos, y es que es como yo los veo como resignados a perder. Te diría que eso me transmiten, como que ya saben que van a perder
y entonces solo quieren administrar su pedazo en el Senado, su pedazo tal vez en una entidad donde pueden ser competitivos, su pedazo en la dirigencia por encima de, por eso querían destruir al Tribunal Electoral. Entonces, ¿cómo construimos como ciudadanos, como sociedad civil, un puente entre estas dos cosas? Sí. Cuando anuncié mi aspiración, a algunos les escandalizó que dije, estamos hasta la madre de los políticos. Y es que sí estamos. Oye, yo sí te afirmo. Una de las cuestiones, yo sí le puse like. Oye, una de las cuestiones de las que yo estoy hasta la madre es del conformismo, de que no den la batalla con todo. Y por eso, ahora que tengo chancita de explicarle un poquito más con calma, lo que he dicho es que tenemos que reconciliar el pequeño mundito de los partidos, de sus dirigencias, incluso diría de sus militancias, que cada vez en el mundo, no más en México, es más pequeñas, por supuesto, con el gran universo de la sociedad civil. O para citarte a ti misma, ¿cómo lograr que este fervor ciudadano que nos llevó a las calles el 13 de noviembre y el 26 de febrero y que acompañaron los partidos, aunque fuera la cola de la marcha, ¿te acuerdas de Reforma? Y fueron los menos en el Zócalo, ¿cómo logramos que se vuelva a reconciliar? Y ahí déjame hacerme poquita publicidad. No, adelante, entremos en eso. No, porque por eso digo que tú lo puedes hacer, o al menos tienes una oferta. Claro. A ver, primero, estoy absolutamente convencido que en la sociedad civil se quieren caras nuevas. No que a alguien se le ocurra de repente, oye, pues yo que nunca he hecho nada. En mi caso, tengo 30 años trabajando en distintas causas de la sociedad civil. Mi perfil como dirigente empresarial y luego como constructor de Sí por México es lo más visible, pero yo tengo 30 años trabajando por la sociedad civil. Yo creo que la gente quiere gente ocupar lo público, pero que no necesariamente venga de la política partidaria. Número uno. Número dos, efectivamente, y tú lo dijiste y te lo confirmo, desde plena pandemia, cuando todo el mundo andaba agazapado, escondido, buscando una vacuna, yo andaba buscando a los dirigentes de los partidos y también vacunas para platicar con ellos. Sí. Y entonces fuimos ganando su confianza de que sí se podía pensar en grande, hacer una gran coalición, y también nos tocó jugar, junto con otras personas, hay que decirlo, el papel de garantes de los acuerdos. A ver, imagínate conciliar garantes de los acuerdos. Okay, a ver, sí. Imagínate poner de acuerdo a partidos que han sido antagonistas por 7, 8 décadas y pasar de una potencial coalición táctica chiquita a una gran coalición que implicó 240 cargos de diputación, la mayor parte de las alcaldías, la mayor parte de las gubernaturas. Se ocupó que ciudadanos como tú y como yo fuéramos garantes de que los acuerdos se iban a cumplir. Entonces, creo que yo gozo de la confianza de los cuadros de liderazgo nacionales y también locales de los partidos, porque mi chamba ha sido de constructor de acuerdos y de un vigilante de que se cumplan los acuerdos. Y hemos jalado orejas. Oye, en la mesa quedamos que tu partido A le vas a cumplir, el partido B así, y entonces, pues eso da cierta credibilidad. Y tercero, y tal vez en esto va la visión de futuro. En lo que todos coincidimos es que la oposición hacia 2024 tiene que conformar un gobierno de coalición. Hace rato te decía, hemos tenido coaliciones electorales, políticas, legislativas, jurídicas, pero nunca ha habido un gobierno de coalición. Lo que yo sostengo, y que la verdad está esa idea pegando muy bien entre los partidos, es que quien encabece el gobierno de coalición, además de su trayectoria, además de que es una cara nueva, tiene que ser alguien que genere confianza para todos los partidos. Por supuesto. Y entonces un perfil como el mío, que gozo la confianza de todos ellos sin ser parte de ninguno, puedo coordinar a lo mejor de cada partido y asegurar que ese matrimonio llegue a feliz puerto, e incluso si después de las elecciones, después de armar el gobierno, pues cada quien tiene que tomar buen natural su camino como partidos políticos. Entonces yo creo que mi propuesta es atractiva para los ciudadanos por mi trayectoria, por lo que he hecho, y estoy tratando que sea atractiva para los partidos, y ahí creo que hay una gran oportunidad. ¿Qué te puedo decir? Del 13 de marzo para acá, que arranqué, primero así como con sorpresa, agazapados, y paulatinamente... Apenas 3 meses. Sí, apenas 3 meses, con toda Semana Santa y demás, y boda mía aparte en el camino. ¡Qué maravilla! Entonces, ¡felicidades! La idea de una candidatura sí ha ido cobrando fuerza. Entonces, yo estoy convencido que en los próximos meses
va a crecer todavía mucho más. Estoy trabajando en ello, recorriendo el país y sobre todo hablando con los liderazgos locales de que piensen fuera de la caja, que se imaginan y qué pasaría si por primera vez tuviéramos un ciudadano de a pie que sea nuestro candidato. ¿Cuál es el corazón de tu propuesta? Si tienes que resumir. Sí, claro, por supuesto. Tengo mucho que presumir, pero voy a hacer un esfuerzo de síntesis. A ver, primero, y yo no niego la cruz de mi parroquia. Trabajé a lo largo de año y medio cuando estaba en el liderazgo de Unidos, la Marea Rosa, como ahora le dicen, en una propuesta que hoy está publicada, bien consolidada. Hay un librote, también hay versión ejecutiva y versión de avión de 2 hojitas, con la propuesta de visión de país. Ahí está, no me detengo en los detalles, pero hablando así del core, para decirlo de alguna manera, de lo más esencial, yo te diría, a ver, por un lado, recuperar la unidad y la concordia en el país. Yo creo que el legado más grave que va a dejar este gobierno es el de polarización, el de intolerancia, el de tratar de imponer un pensamiento único. Creo que el jefe del Estado mexicano, porque es jefe de gobierno y jefe del Estado, tiene que ser factor de unidad, de cohesión, de garantizar la diversidad, la pluralidad y la tolerancia. Eso me parece que es una tarea intangible, pero impostergable. Segundo, recuperar la seguridad. Y yo la divido en 3 partes. Seguridad cotidiana, la de las colonias, que se están robando cada vez más los tanques de gas, las televisiones, en la esquina se están robando el teléfono celular o la nómina del trabajador, el jornalero. Eso por un lado. La seguridad de las mujeres, y no te quiero endulzar el oído porque creo en esto firmemente, creo que México no se puede mantener como el paraíso de los feminicidios, de los violadores y de las parejas violentas. Y finalmente la seguridad. Oye, eso, de las parejas violentas, también, hay que decirlo. Tiene grados, ¿no? Feminicidio, sí. Violadores y parejas violentas, por los 3. Porque hay un clima de violencia. Exactamente. Y finalmente, o sea, ya dije seguridad cotidiana, seguridad para las mujeres y la seguridad nacional. Yo sí estoy convencido de que tiene que haber la aplicación de todo el peso de la ley. Mira, hace apenas 2 días, tú lo leíste seguramente, en mi tierra, en Baja California, en la carretera peninsular, mataron a 10 personas que andaban en estos carritos. A ver, yo he pasado por ahí con mis hijos y mis hijas en un fin de semana y me aterroriza que lugares donde antes las familias paseábamos, ahora hay ejecuciones del narcotráfico. Esto no puede seguir igual. Estoy muy preocupado y en mi tierra, y a lo mejor no es lo mejor que yo hable de las cosas malas de mi tierra, pero lo digo porque lo tengo aquí a flor de piel. El domingo en un restaurante, mucha tradición en Tijuana, por primera vez en 35 años les quitaron los relojes y las carteras a los comensales que estaban con sus familias. Es decir, estamos viviendo niveles de inseguridad en lo nacional y en lo regional como nunca antes. La segunda propuesta es recuperar la seguridad. Tercero, mejorar la calidad de vida con servicios públicos de calidad. Yo me centro en 3 cosas fundamentales: educación de calidad, salud oportuna y vivienda incentivada por el gobierno. Rapidito. En el caso de salud y educación, lo que yo propongo es que mientras que se logra corregir la parte pública, soy partidario de tener servicio público eficaz. Tenemos que permitir acceso a los servicios privados, pero pagados por el gobierno. Regulados. Ajá, y pagados por el gobierno. Entonces para seguro popular. Seguro popular, pero además, si no hay capacidad hoy en el Hospital de Seguro Social o en el ISSSTE, un trabajador debe tener acceso al Hospital Ángeles, claro, pagado por el gobierno, claro, porque es una responsabilidad del gobierno que no está cumpliendo. Está buenísima eso. ¿Verdad? En materia de educación lo mismo. El sistema educativo, y mira que yo he trabajado por más de 16 años por la educación pública, he estado metido hasta los huesos, pero me queda claro que este gobierno abandonó con su programita de las universidades del bienestar, dejó de invertir en las otras universidades públicas, no creció la matrícula, no hay equipamiento. Entonces lo que sostengo es que si no hay un espacio en la escuela pública para un joven que quiere estudiar una carrera técnica profesional o profesional, puede ir a una escuela privada, siempre y cuando cumpla con requisitos de ingresos y que el gobierno pague las colegiaturas. Y tercero, en el ámbito de vivienda, tenemos que rescatar y hacer más grande el subsidio de la vivienda. O sea, hoy el problema es que los chavos y las chavas, cuando empiezan a trabajar, no tienen para dar el entre de sus casas. Yo, el subsidio que creo que es el más perfecto que puede existir, es que alguien que quiere comprar casa, el gobierno le ayude con anticipo
y luego la persona siga pagando su vivienda. Había un programa que este gobierno lo desapareció de subsidio a la vivienda. Esto me parece lo tenemos que regenerar. Entonces, salud, vivienda y educación, esos son 3 elementos para mejorar la calidad de vida de la población, en donde el gobierno tiene cosas que hacer. Actualmente has hecho números. Así es. A ver, si alcanza. Eso sabes. A ver, eso sí te lo digo de manera resumida. Claro que alcanza si se deja de gastar en tonterías, que si el trenecito, que si el aeropuerto, que si la refinería. Si ese dinero se lleva estas cosas, ahora sí que claro que alcanza. Finalmente, para no extenderme mucho, yo lo que propongo es iniciar una nueva época de mega desarrollo con una integración plena de Norteamérica. ¿Qué es lo que propongo? Después de 30 años de TLC, tenemos que ir por una nueva etapa y veo ahí que tiene que haber un nuevo acuerdo en materia de inversiones, un nuevo acuerdo en materia migratoria, muy importante, migratoria, un nuevo acuerdo en materia de seguridad e incluso un acuerdo en materia monetaria. Tenemos que integrarnos al 100% con Norteamérica, porque si nos esperamos a que el crecimiento inercial de un dígito del país nos dé para salir adelante, la verdad es que vamos a perder una generación. Y fíjate, hay, nada más para hablarles del caso de Estados Unidos, 9 millones de puestos disponibles y solamente 4 millones de personas en Estados Unidos buscándolos. Hay 5 millones de puestos de trabajo listos para que los ocupen mexicanos bien capacitados que puedan ir y venir. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que aprovechar las circunstancias del momento, y esto implica un acuerdo migratorio. Soy de la frontera, le entiendo bien a cómo piensan los americanos, y estoy convencido de que sí se puede hacer un programa súper intenso. Por ejemplo, inmigración. Imagínate que el gobierno de Estados Unidos negociáramos que cobrara $10,000 por cada migración y que les diera crédito a los migrantes. En vez de estarlos persiguiendo, correteando en la frontera, un gran acuerdo que permita que los mexicanos, pagándolo con lo que ganan allá, puedan ir y venir. Confianza y toda la cosa. A ver, podríamos entrar a una nueva etapa de desarrollo, y eso sí, déjenme más que programas populistas, es lo que la gente le ayudaría para poder salir de la presión. Entonces, tengo ahí mis temitas, no me extiendo mucho, pero con una visión muy clara de cómo lograr el desarrollo del país. Tengo varias preguntas sobre el desarrollo vinculadas con clase media y con tu experiencia en la iniciativa privada y con la actitud política de los empresarios. Pero antes de entrar a esa parte, quisiera cerrar lo de seguridad. Tú hablabas de Bukele y hubo ahí como una conversación medio ruidosa de ¡ay, quiere copiar a Bukele! Sé que también lo va a hacer Lili Téllez, va a hablar de Bukele como un modelo a seguir. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tanto estás asumiéndolo como un referente? No es así. A ver, condeno las violaciones a los derechos humanos que se han dado en el gobierno de El Salvador. Fíjate que cuando hice mi mensaje de lanzamiento en el tema de seguridad, a mí ese tema sí me cala. No, pues claro. Yo no creo que podamos estar hablando de resolver la inseguridad con soluciones cosméticas, que le pongamos al apartado Z del artículo 4800 una coma más y con eso se va a arreglar. No. ¿Qué fue lo que dije? Y me da oportunidad la pregunta para precisarlo. A ver, que en materia de seguridad, en lo general, tenemos que explorar absolutamente todas las opciones. Dije incluso pena de muerte. Yo lo que dije es que tenemos que explorarlas, buscar las mejores prácticas en todo el mundo, sea en Estados Unidos, sea en El Salvador, sea en Suiza, sea en Dinamarca. Lo importante es que no nos cerremos. Asumamos que es un problema que no se está resolviendo. Que no se está resolviendo, que al menos los últimos 3 gobiernos lo han declarado como su prioridad y han fracasado. Entonces yo sí, lo que tengo muy claro es que no vamos a cambiar haciendo lo mismo o un ajuste cosmético. ¿A qué me propongo? Y así lo he estado diciendo, a convocar a un gran acuerdo en materia de seguridad que incluya la consulta de los mejores expertos de México y del mundo. Yo sí creo en los expertos, y entonces encontrar cuál es la mezcla para esto. Y en el caso muy particular de Bukele, lo que dije, y además lo hice deliberadamente porque quería levantar esa ámpula, es que en el caso de los feminicidios, de las violaciones y de las parejas violentas, se tienen que aplicar el gobierno con la dureza que en El Salvador se está tratando a los maras. A ver, claro que no quiero que se haga eso. Lo que me indigna, Ivonne, es que en materia
de violencia contra las mujeres, estamos normalizándolo. Todo el mundo aplaudimos y muchas mujeres participan en las movilizaciones del 8M, pero llegamos al día 9, llegamos al día 10 y en este país no pasa nada. Entonces, lo que yo sostengo es que, a ver, qué bueno que se escandalicen por Bukele. Yo me escandalizo cada vez que veo que hay un feminicidio sin resolverse, una violación que no tiene resultados. Mira, el otro día iba caminando aquí con Alejandro en una entrevista, y me venía diciendo ese tema. Y pues, oye, pues que hay que moderar y todo lo demás y lo que sea. Y aquí no me va a dejar mentir, una mujer que estaba ahí nos dijo, no le haga caso, sí tienen que ser más duras porque ellos no se tientan el corazón. Entonces yo lo que sostengo es que sí tenemos que buscar soluciones distintas porque esto no puede ser adelante. Mira, quiero trabajar mucho contigo ahora, platicar mucho contigo, aprovecharte en algo que a mí me emociona mucho como reportera y como feminista, y es que yo observo un país, primero una fuerza en la empresa privada impresionante, versus una satanización injusta. Pero te voy a decir, yo he tenido en mis últimos años, llega el 8M y te invitan a miles de pláticas, ¿no? Y vas, yo voy a todas. Y esta vez fui a las de las empresas y me impresioné. Ahí sí había proyectos para las trans, ahí sí había proyectos para las mamás solas, ahí sí había proyectos para la igualdad. Y escucho, uno de mis hijos trabaja en una transnacional igual. O sea, cómo hay todo un avance que no es la empresa en abstracto, es la sociedad civil moviéndose. Claro. Entonces, ¿cómo conciliar, cómo recuperar la valoración de la empresa en el proyecto de nación que nos vas a proponer? ¿Y cómo explicas, perdón que lo diga, pero tengo que decir así, que se hayan agachado tanto los empresarios? A mí me angustia porque lo veo y tengo que retomar aquí porque yo lo vi también. Yo cubría Presidencia de la República con Felipe Calderón, ahí nos conocimos, Ale, Caso y yo. Y el día que yo vi más abatido al presidente Felipe Calderón en un traslado del avión, fue de Querétaro o de Toluca, no me acuerdo, hacia un viaje de Europa, porque la empresa privada le había tirado un plan para cobrar más impuestos. Lo recuerdo perfecto. Y la empresa privada le tenía aquí. Entonces, la bota en el cuello. Y lo dice el presidente, que Peña Nieto, el presidente López Obrador, que Peña Nieto le recomendó que no se confiara de ellos porque lo iban a traicionar. Entonces, hay como una narrativa que termina justificando por qué el presidente ha sido tan duro con los empresarios, y al mismo tiempo hay una organización empresarial callada que no termina de representar políticamente a la sociedad de la que vive. Sí. Entonces a mí me preocupa mucho porque pues al final estamos solos, los activistas y la prensa. Sí. Bueno, empiezo con esto último. Creo que los activistas y los comunicadores le han dado una gran lección de valentía a las cúpulas empresariales. Lo digo categóricamente, me siento muy orgulloso de que en este país haya comunicadoras y comunicadores que están dando la batalla con pocos elementos, más que su pluma, su computadora, el espacio que tienen y mucho valor, y que no necesariamente a veces en el ámbito privado ha sido correspondido. También estoy muy feliz de ver cómo la ciudadanía, las organizaciones se han empoderado. Me encantó ayer ver cómo 100 organizaciones promovieron un amicus curiae para respaldar a la Suprema Corte. Enhorabuena. Fíjate, si algo bueno tiene este letargo de las organizaciones empresariales es que está despertando a otros liderazgos. Entonces, digo, viendo el lado bueno. Sí. Ahora, sí, porque la energía se manifiesta al final, en algún lugar, ¿no? Regreso, esa es buena reflexión. Regreso a tu análisis sobre las organizaciones empresariales. Yo fui dirigente empresarial desde lo local hasta lo nacional, le dediqué 20 y tantos años a eso, y creo que en lo general, con algunas excepciones, nos están quedando a deber. Se los he dicho de frente a los dirigentes, porque la razón de ser de las organizaciones no es para tramitar permisos o para lograr que
un tractocamión tarde 1 hora menos en la aduana. Está bien, eso son servicios. Fueron creadas para ser un dique entre el poder y la empresa. Los empresarios a veces, sobre todo los de las grandes empresas que tienen capital público, no pueden dar una posición frontal ante el gobierno, sobre todo ante el presidente, que ahora lo señala de manera directa, porque tienen que cuidar antes que nada a los accionistas, la fuente de trabajo, y ahí es cuando las organizaciones empresariales tienen un gran reto. Para eso surgieron, y yo creo que sí está haciendo falta, lo tengo que decir con claridad y con respeto. Luego cuando uno ya salió de ahí no conviene mucho hacer crítica, porque uno tuvo su tiempo y su momento, yo sé. Pero sí creo que en circunstancias como las actuales es cuando se debe de ratificar para qué existen las organizaciones. Ahora que se conoció esta pseudo expropiación de un tramo de las instalaciones de Ferrosur, a los 5 minutos de ejercicio público yo publiqué un post en mis redes sociales condenando ese hecho por lo que implica en la violación del Estado de Derecho y por lo que implica en materia de militarismo. Enhorabuena que en este caso ya salió el CCE, obviamente salió Coparmex. Ayer leí y la verdad... Y me acordé mucho de ti, porque decían cuando se cambió tu presidencia, no, es que necesita el presidente un nuevo interlocutor, porque los tiempos cambiaron, porque fueron 50 millones de 30 millones de votos. Oye, sí, cierto, ya me acuerdo de esa historia también. Oye, ayer salió un comunicado muy fuerte del Consejo de Empresas Globales, inusualmente duro, porque hacen calificativos que en empresas grandes transnacionales es muy raro escucharlo, porque se cuidan mucho, y esto es por la gravedad del hecho. A ver, yo hubiera ido a hacer una manifestación en frente al Palacio, la verdad. O sea, son tiempos donde hay que ponerle toda la carne al asador. Ahora, dejo un momentito a las dirigencias y hablo de las empresas. Y el espíritu y nuestra recuperación. ¿Cómo lograr eso? A ver, el otro día vi una encuesta privada, me refiero que la solicitó una empresa, no se publicó, y encontré una diferencia que me llamó mucho la atención. Sí ha calado en la población abierta este discurso antiempresarial. O sea, sí hay un sentimiento en lo general hacia las empresas negativo en una parte importante de la población, producto de esta beligerancia verbal todas las mañanas, ¿no? Los que no pagan impuestos, los explotadores, etc. Pero fíjate, algo que me llenó de esperanza es que en una encuesta, cuando le preguntan a las personas que trabajan en una empresa formal, ¿qué opinión tienes de tu patrón?, el 85% confía en su patrón. ¿Qué significa? Que en lo corto... Es altísimo. En lo corto, ya cuando le preguntan a la persona que trabaja en tal o cual empresa chiquita, oye, ¿qué opinas de tu patrón? Ahí el trabajador sabe, sobre todo en la realidad de las empresas mexicanas, que son las chicas, las familiares, que el patrón a veces el viernes sale corriendo al cajero para sacar el dinero para pagar la nómina. Saben que cuando tiene una enfermedad y tienen que pagar la consulta de urgencia para llevar a la clínica a la esposa que está embarazada y el trabajador no tiene dinero, le dice al patrón, el patrón saca la cartera y le da para que se vaya a la clínica. O saben que cuando se muere un familiar y no hay para pagar el velorio, o cuando se ocupa una ayuda para pagar la quinceañera, usualmente es el patrón el que dice, ahí está. Entonces, en lo corto, mi apuesta y mi esperanza es que sí hay en esa relación, digamos, una gran solidez. Por eso es que a pesar de la pandemia, con las broncas que implicó que la gente no podía ir, que tenía que pagarse salarios sin trabajar, en lo esencial no tuvimos conflictos laborales, uno que otro por ahí perdido, porque ese tejido está sólido, está fuerte. ¿Qué necesitamos? Un gobierno promotor, un gobierno que permita que esas capacidades de las empresas se puedan exponenciar para que haya mejores remuneraciones, mejores prestaciones. No conozco prácticamente ningún empresario que no quisiera que le vaya bien y además tener muy bien a sus trabajadores. Desafortunadamente muchos han tenido que estar lidiando primero con la inseguridad, que los trae asolados en casos extremos hasta pagando derecho de piso. Segundo, con el fisco, incluido el Seguro Social, Infonavit, etc. ¿Qué tenemos que hacer, Ivonne? Detonar una nueva era en la cual se entienda que la empresarialidad es la mejor solución de largo plazo para el desarrollo. Y luego, déjame decirte, cuando hablamos de empresarios, yo no me siento, son grandes empresarios
que de una u otra manera salgan adelante. Yo lo que estoy pensando es en la señora que con mucho trabajo puso un lugar para las uñas y para el cabello, que quiere abrir una segunda establecimiento. Pienso en el operario que algún día se quedó sin trabajo y que tiene un taller de torno que ya le está yendo medio bien y que quiere poner uno del otro de la ciudad. Ese es el tipo de desarrollo muy a la italiana de microempresas que el país sí puede detonar y donde el gobierno podría hacer muchísimo para generar más empleo. Y hay una cosa que me interesa también que nos platiques qué has pensado, porque lo has de haber hecho cuando fuiste dirigente empresarial. La desigualdad que se expresa en oportunidades empresariales y de trabajo. Me impacta mucho, por ejemplo, estuve en Saltillo hace poco, me impactó que sobra el trabajo. La gente tiene un sentido de orgullo de su federalismo, de su historia, de su propio modelo de desarrollo. Increíble. Entonces, ¿cómo hacer para que esto no polarice más a la República, sino que se hagan como, no sé, encadenamientos o réplicas, no sé qué podamos hacer, pero sí es muy evidente la desigualdad, y ahí donde desgraciadamente hay que decirlo, tiene más dificultad el partido gobernante de entrar, pues es donde hay una clase media vinculada a una pujanza empresarial muy fuerte. A ver, yo soy enamorado de México, pienso que el México ancestral, de las tradiciones, de nuestra cultura en el sureste, tiene mucho que darnos hacia el norte. Pero en materia de productividad también creo que el norte y el Bajío tienen mucho que contagiar hacia el resto del país. ¿Qué imagino yo un país donde está lo mejor de los dos mundos en cada parte? En lo que estoy en contra es que desde el gobierno se estigmaticen regiones y se les quiera castigar. Mira, soy de Mexicali. El presidente, por mala leche, hizo una consulta amañada para llevarse Constellation entre Veracruz y Tabasco. A ver, lo tengo que decir categóricamente. Fue un ampón que fue a extorsionar a una compañía extranjera diciéndole que si no se iban a donde él quería, les iba a cerrar su operación en Ciudad Obregón y en Nava, Coahuila. Lo mismo trató de hacer ahora con Tesla, lo tengo que decir con todas las palabrotas. La diferencia es que había un gobernador bien bragado que no se dejó, un empresario que es Elon Musk que tampoco se dejó, pero si no hubiera sido por esa situación, quién sabe dónde hubiera acabado Tesla o no hubiera acabado en ningún lado. Entonces, lo que no podemos es que desde el poder se trate de coaccionar las dinámicas empresariales y las dinámicas de mercado. Eso es lo que no se puede permitir. Lo que no se puede permitir es regresar a los tiempos del autoritarismo, como ahora, que si no me gusta la manera como me ves, o si no aceptas lo que te quiero dar, en el caso de Ferrosur, pues entonces te lo expropio. A ver, ese nivel de autoritarismo sesentero, setentero, es el que no puede regresar. Pero en cambio tenemos cientos de miles de empresarios súper echados para adelante, que con poquito que demos más certidumbre y con poquito que encuentren incentivos, pueden detonar todo su potencial. Mira, el momento ahorita de México no lo hemos vivido tal vez en décadas por la condición geopolítica. Okay. O sea, ahorita hay millones de trabajos de empresas norteamericanas que estaban en China y áreas cercanas que se tienen que relocalizar a las cercanías de Estados Unidos. La diferencia es si se pone en México o en Panamá, va a depender de lo que hagamos nosotros. Yo me resisto a pensar que por cuestiones ideológicas, por falta de visión y por falta de entendimiento del obradorismo, dejemos ir esa oportunidad, porque ¿sabes qué? No es que estemos pensando si debiera Tesla mejor, no es que estemos pensando si Amazon debe ir mejor. Lo que yo estoy hablando es que hay una oportunidad de millones de empleos bien remunerados para los mexicanos, y es imperdonable que no lo vean, que sean miopes y que dejen pasar esa oportunidad. ¿Dónde estás viendo tus electores potenciales? ¿Jóvenes, clase media, mujeres? A ver, aunque hablo con todos los segmentos de la población, creo muchísimo en el potencial de los jóvenes que estudian, de los jóvenes que votan por primera vez y también de los que acabaron recientemente su educación técnica y profesional, que ellos sí quieren una vida de aspiraciones, quieren que les vaya bien,
quieren tener más de 2 pantalones, quieren tener un automóvil propio, una computadora y un teléfono último modelo. Entonces ahí encuentro que conecto muy bien. Ya no soy tan chavo, pero tampoco soy tan grande, pero de mente y de corazón tengo 20 o 30 años, así es que ahí conecto muy bien. Me siento muy identificado con las causas de las mujeres. No es gratuito. Estoy casado con una mujer que vivió violencia, que fue secuestrada, que ha luchado entonces vivo desde lo más íntimo esas causas también. Veo en las ciudades medias mucho ánimo. A ver, también en las grandes metrópolis, pero en las ciudades medias que andan ahí en los 500,000, 300,000, a ver, y poquitos más, como el caso de Saltillo, veo mucho ánimo de lograr un cambio. Y también déjame decirte, cuando platico en las universidades con estudiantes, pero con la intelectualidad, académicos, mi mamá es catedrática universitaria, entonces entiendo muy bien cómo piensan y todo, me doy cuenta que ahí hay muchos, les digo yo juguetonamente, amlopentidos. O sea, los que vieron que les quitaron la posibilidad de publicar, de hacer estancias en el extranjero para renovar una certificación. Entonces ahí veo que hay mucho en que estoy empeñado en los próximos meses, meterme muy fuerte al sector rural. Ahí estoy empezando a meterme fuerte porque creo que también desde el campo de México hay un sentimiento de que quieren cambiar las cosas. Ya vamos cerrando, Gustavo de Hoyos, nada más te preguntaría cosas muy concretas. El domingo que estuviste con los panistas, ¿sentiste que sí están jugando a abrirse o ya tienen a Santiago Krill por delante? Veo mucha madurez en la dirigencia del PAN. He platicado con ellos, con el presidente Cortés, con la secretaria general, también con quienes quieren ser candidatos, como el caso de Santiago. A ver, no es sencillo organizar un método con estas condiciones en medio de una coalición como la que se pretende formar, pero, y no me paso optimista, le conozco ya un poquito este asunto, creo que va a haber condiciones de competencia. Yo confío en que va a haberlas. Claro, a ver, los que somos forasteros, para decirlo así, que desde afuera, tenemos un reto mayor que quienes han vivido en la vida partidaria por años, pero no hay ninguna suerte echada. Estoy convencido que no hay un candidato o candidata oficial del panismo. Es lógico, los que vienen de dentro pues tienen una trayectoria de vida, pero venimos algunos forasteros que le estamos haciendo que se les mueva ahí un poquito el tapete. ¿Cómo ves el candado de 1 millón de firmas? Hasta donde yo sé, es todavía una elaboración que no ha aprobado ningún órgano. Creo que se debe reflexionar cómo hacerlo, pero unas reglas claras. Yo me apunto para ganar y créeme que sé cómo hacer las cosas. Entonces ojalá que encuentre un método que sea más balanceado, pero si ese es el dique que hay que brincar, yo estoy listo para echármelo. El PRI, tú lo viste, trabajaste con ellos para construir la coalición en 2021. ¿Qué dirías de quienes advierten que Alito va a traicionar a la alianza y va a ir solo? A ver, primero, creo que el PRI es un partido con muchos liderazgos. No hay que dejar de ver a todas esas corrientes, aunque hay un presidente y obviamente respeto a quienes en cada partido encabezan los órganos. Pero si algo le queda al PRI de fuerza hoy, en este momento, en su circunstancia, no es el edificio Insurgentes, ese creo que les queda muy grandote, es de otras épocas. La fuerza verdad del PRI está en sus seccionales, en sus comités municipales, en algunos buenos exgobernadores, exalcaldes, y esos no son nada dejaditos. Estoy convencido de que tienen su manera de ver las cosas. Ahora, por mi experiencia, en los años que estuve construyendo la coalición, a mí no me tocó ningún momento donde Alejandro Moreno traicionara un acuerdo. Sé que tiene diferencias de fondo con algunos políticos, yo hablo por lo que yo he visto, es un político sagaz, aventado, con un estilo muy particular, pero lo que te puedo decir es que en esas mesas donde me tocó estar cuando dijimos quedamos, a mí me ha cumplido. Y entonces creo que va a estar en la coalición y espero no equivocarme. Escuchando los spots con el PRI a la esquina de Movimiento Ciudadano, yo pensaría, ya quemaron sus naves. ¿Qué les dirías y qué piensas tú al respecto? Yo creo que es parte de estas escaramuzas para vender el amor caro.
Entonces, a ver, en las dirigencias luego ya ves que les gusta la estridencia verbal. También le digo aquí a quien nos escucha que luego no se lo tomen muy en serio, porque los políticos, si tú lo sabes, hoy se mentan la madre y mañana se van a comer. Cenan y brindan. Entonces es parte, cosas que a lo mejor entre nosotros, si yo te hago un agravio personal, no lo perdonamos en toda la vida y viceversa. Sí. Para ellos es parte de la vida cotidiana. Entonces no lo veo como un hecho. ¿Tú todavía verías una posibilidad de coalición entonces? No solamente la veo, estoy trabajando todos los días, como quiero ser candidato, para que estén en la coalición. ¿El mejor sistema de selección para un candidato de la oposición sería? Tiene que haber apertura a la sociedad civil, tiene que haber un criterio ponderado que reconozca la importancia de cada partido, su tamaño relativo, que reconozca la trayectoria de quienes hemos participado en la sociedad civil y donde sea abierto a la participación de la ciudadanía, donde participan los órganos de gobierno de los partidos y el mecanismo esté abierto. Que no. Pero entonces tú piensas en primarias, votación abierta, porque tenían miedo en el PAN que ahí se mete el gobierno. No veo condiciones para una votación abierta en la definición tradicional. Sí. Lo que sí veo es que en el proceso tiene que haber mecanismos de medición como grupos de enfoque, como estudios demoscópicos, donde se le pueda preguntar a la gente, oiga, ¿quiere un ciudadano o quiere un político? Y entonces la muestra esté bien definida. Y entonces yo lo que veo, Ivonne, es un conjunto de herramientas. Una batería de herramientas distintas, desde encuestas hasta debates. Y consulta de expertos. Consulta de expertos, y que eso vaya llevando paulatinamente a la vista de todos a la construcción de la candidatura con legitimidad, y la palabra mágica, con oportunidad. Si es en enero del año que entra, estamos fritos. Entonces, ¿tus tiempos ideales son? Yo creo que para octubre de este año debería estar definida la candidatura. Ese es, digamos, lo que yo creo que más le conviene a la oposición. Necesitamos que Mesa se ponga las pilas porque no queremos que se quede fuera. Entonces yo veo una competencia donde haya cartas de la vida partidaria de 4 partidos y haya un candidato de la sociedad civil. ¿Tu divisa es? Credibilidad y congruencia. Una película que te haya encantado en la vida, que nos haga pensar quién es Gustavo de Hoyos. O serie. O serie, ya ves, ahora estamos consumiendo muchas series. Oye, ahora hablando de las que están muy de moda, me encantó. El otro día vi la de John Wick, y me gustó por la persistencia, por ser un guerrero que contra todo va así me veo como John Wick, con muchas que hay que enfrentar y al final ganar la batalla final. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Alguna novela o algún relato? Fíjate que te guste. Siempre me preguntan mi libro favorito. Entonces, siempre recomiendo el mismo, que es el que escribió mi mujer, que se llama Las reinas no se rajan. Muy recomendable. Me parece una gran recomendación. Tengo que empezar por ahí. Y fíjate que trato de combinar mi estudio de cuestiones profesionales, porque es de lo que vivo, ¿verdad? Entonces, un abogado tiene que mantenerse, igual que un periodista, actualizado. Y me gusta mucho también leer novelas históricas. Leo mucho a Ken Follett especialmente, pero bueno, trato de estar a la par leyendo cosas del día con día, mucho estar pendiente de los medios y también descansar un poquito viendo cosas históricas. Si hubiera que elegir hoy 1, 2 o 3 palabras para hacer campaña, ¿cuáles serían? Primero, unidad. Segunda, reconciliación. Tercero, congruencia. Cuarto, capacidad. Gracias, Gustavo de Hoyos, por esta conversación en Retrovisor Digital, y seguimos pendientes de tu trayectoria hacia la presidencia. Hacia la presidencia de la República, por supuesto. No tengan ninguna duda, vamos a echar a Morena de Palacio Nacional. Gracias. Gracias, Ivonne. Saludos a todos. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.